Yo nací en donde vivo actualmente, en la calle San Pedro 70, en la habitación más cerca del río, al fondo de la casa grande, antigua. Cuando la partera iba a la casa, en el barrio sur, donde aún vivo, por suerte, todavía. Mi casa era una casa familiar, en todos los sentidos. Una casa tipo galería, que mi padre reformó, cerró, con 3 habitaciones grandes, donde dormíamos muchas personas, porque en realidad mi familia éramos mi papá, mi mamá y 4 hermanos, contando conmigo, ¿verdad? 4 en total. Pero como en aquellos tiempos la gente no iba a hogar de ancianos, estaban mis abuelos viejitos y enfermos, estaba una prima que tenía problemas y había quedado huérfana, había un tío solterón y siempre había cantidad de primos, tíos, que vivían en otras partes del departamento, que venían a estudiar a la UTU, que tenían que venir al hospital, muchos vecinos. En una época mi casa era la única casa que tenía televisión en la cuadra, entonces había muchos vecinos. En mi casa nunca bajaban de 25 personas y mi madre cocinaba, limpiaba para toda esa gente, ¿no? Una casa, un punto privilegiado, porque yo siempre digo que la infancia que tuvimos los que vivimos en el barrio sur, ni un millonario la podía haber tenido. En el barrio, lo que es no solo de lindo el barrio, sino que jugando en la calle niños y niñas, carnaval, murga, tamboriles, el río por todas partes, el yachting, las Rocas Beach, y yo salía del portón de mi casa y ya me tiraba al agua, porque pesca, lo que quiere, una infancia más sana y mejor que la que tuvimos ahí no podíamos haber tenido realmente. Bueno, lo que sobraban en el barrio sur eran niños, había niños por todos lados. Entonces vos ibas a bañarte al río y había un montón de niños bañándose, ibas a jugar a la pelota, había un montón de niños jugando a la pelota, querías jugar a la escondida o lo que quieras jugar, había niños para todo. Y bueno, era como todo barrio, porque digo, de repente las relaciones eran buenas y de repente se armaba pelea, como en todos los niños pasa, ¿no? Por un problema de un partidito de fútbol, por un juguete, por cosas de niños, pero en realidad era... aparte había mucha gente en la esquina de mi casa. Se hacían partidos de fútbol en el Masti, que era pasto, y venía gente del barrio de la Esquinta, del barrio Cementerio a jugar al fútbol, hacían cola, había varios cuadros esperando, pero no eran cuadros formados, cuadros que se formaban en el momento, ¿no? La gente en primera instancia estaba todos los días en verano fuera en la calle. Las viejas sacaban la silla, nosotros salíamos a jugar, jugábamos a la pelota, a la escondida, al veo, mirábamos las estrellas, hacíamos cuentos de terror y muchas cosas más. Y las navidades era salir todo el mundo afuera, no había tanto cohete en aquella época, si bien tiraban cohetes, todo el mundo salía afuera, saludaba a los vecinos. Después, ya un poquito más adolescente, me acuerdo que sacábamos los tambores y salíamos a recorrer el barrio y se iban juntando vecinos, uno con un acordeón, el otro con una corneta, el otro con un saxo, el otro con otra cosa, y iban todos los vecinos por la calle tocando. Y estaba la gente en la calle con las mesas, literalmente. La gente sacaba la mesa a la calle y comía, no en la calle, en la vereda. Si bien la vereda es una gotita, pero ya pasaba las 12 de la noche, ahí la calle, primero que no era como ahora que pasaban autos, ahí era la gente nada más. Y las mesas las ponían en la calle y todo el mundo festejando. Era como si fuera una sola familia, realmente. Esa fue una de las cosas más lindas que viví también. Y los carnavales, ni te cuento. Yo fui lo que era mascota, por así, que le decían, tenía 10 años y salí con la primer murga a los Vagabundos del Sur. Me disfrazaba de fakir, me acostaba en una tabla con clavos. Me disfrazaba, porque la murga no era como las murgas de Montevideo. Acá había que hacer todo. El tablado lo hacía el Club Barrio Sur. Nosotros hacíamos los cabezudos, armábamos los tablados, lo pintábamos. Todos los niños colaboraban, los abuelos, todos con trabajo, con dinero, con lo que sea, todo a pulmón. Las cosas que hizo el Barrio Sur no lo hizo nadie más. Y después le dan los premios a otro, hermanito. Pero lo que nos divertimos nosotros no está escrito. Pero en aquel tiempo era todo el barrio que participaba, desde los viejos, de un tipo que era electricista iba a participar, un carpintero venía participaba, y los niños todo, obviamente, los niños son el empuje de todo. Los niños eran los más entusiastas. Era como un hormiguero realmente, una comunidad. Pero en aquel tiempo pasaba así, gente que venía a los prostíbulos, que era gente mayormente un poco ignorante, más, no todo, porque yo veía desfilar cada señoritos de colonia acá,
con un señor abogado muy famoso de Colonia que venía a visitar una prostituta y le golpeaba la puerta y no le voy a decir el nombre, decía Doña Rosa, están los papeles, decía, y en realidad venía a ocuparse, como decían, ¿no? Entonces no podemos decir eso. Era un barrio normal. Era un barrio normal. Mi abuelo hacía un Judas que colgaba de todos los años, que colgaba desde su almacén, que no era la edificación como está hoy, eso después, que el propietario en esa época era un constructor de Colonia que hizo la porquería esa que hicieron de construcción, pero eran casas españolas con azotea, en base a casas portuguesas, y de la azotea estaban con un cable, el Judas, que era una barrica de yerba, llena de paja, de cohetes, y lo vestían, armaban como un ser humano ahí. Lo colgaban y después lo prendían fuego, empezaban los cohetes para todos lados. Entonces lo ataban del boliche de mi abuelo al boliche de enfrente, que hubo varios boliches de ahí, el último fue la Cucaracha de Eros, el Tortazo, que llamó antes también. Entonces unos muchachos que tendrían 120 años, se subieron por las azoteas, como son casas españolas, todas tienen escalera para la azotea, y cortaron el alambre y el Judas se fue para el otro boliche, pero un parroquiano logró cerrar la puerta si no se hubiera sentido el boliche. Eso quedó para la historia en el barrio. Entonces era una historia muy popular, ahí de entre boliche y boliche, que partidos de truco, qué sé yo, circulaban todos los personajes del barrio. Nosotros nos íbamos para el río de mañana, después de tarde, después obviamente yo me bañaba acá atrás de mi casa en la Punta San Pedro, pero después la onda era las Rocas Beach, porque iban de los muchachos de aquel lado, los de acá, los de allá. Había como ciertos subbarrios dentro del barrio. Íbamos a bañarnos al yachting, a jugar al tigre en el yachting, a nadar, a hacer competencias, a jugar un juego que se llama el tigre, que era muy divertido. Y es como la mancha, que correr al otro, entonces nos tirábamos de un muelle al otro, nos pasamos buceando por abajo de los barcos, por abajo de la balsa, teníamos un entrenamiento espectacular. Después partiditos de fútbol en el fondo del General Flores, y de ahí a bañarse a las Rocas Beach, también a jugar al tigre, qué sé yo. Bueno, después teníamos novias, ¿no? La época de las noviecitas, de los asaltos, de los bailes, de noche carnaval, después los bailes, o si no había baile salir a tomar algo del Colonial, a dar una vuelta por ahí, por General Flores, y había muchas cosas que decíamos. Lo que pasa es que la muralla no estaba reconstruida, y el barrio se puede decir que llegaba hasta Ituzaingó, inclusive hasta Barbot, porque mucha gente que vivía en Barbot y Manuel Lobo, o Barbot y 18 de Julio, se sentía del barrio sur, jugaba en el barrio sur. Nunca me fui a vivir a otro lugar que no sea el barrio sur y la casa donde nací. Eso fue muy duro, fue una gran depresión porque también coincidió con la dictadura. Primero fue en la época del Pachecato, que empezaron a expropiar casas y conventillos con la excusa de hacer museos, todos terminaban hermanos de... Había un señor de Colonia que tenía inmobiliaria, y a todos los que le expropiaban las casas les ofrecía dinero y se quedaba con las casas. Entonces empezaban a hacer hoteles, casas de argentinos, casas de extranjeros. Ya esa gente no empezó a vivir más. Se empezó de a poquito, cuando te das cuenta, y un día salía y vos veías, ¿qué pasa acá? Está todo muerto. Una depresión horrible, como esas tardes de domingo, así que ya no queda nadie en la calle. Era así, no había nadie. Casas donde vivía gente eran museos, eran lugares de artesanía, eran restaurantes, y ya esa gente no estaba más. Pero un día te diste cuenta que salías a la calle, no había a nadie en la calle. Y eso fue muy doloroso, y en la época de la dictadura más todavía, ¿no? Y para lo mejor no es que, pues decir, bueno, se fue la gente, es otra cosa que la gente no sabe. Echaron a los del barrio sur y vinieron los turistas. No. Acá mi padre tuvo que cerrar el almacén porque lo único que venían eran los empleados de los museos. Y los vecinos no estaban más. Turistas no había. Los residentes que venían a comprar casa no estaban nunca. Algún argentino que venía los fines de semana y no compraban en el almacén de viejo. No quedó gente. Se murió el barrio. Quedó el patrimonio tangible, quedó el muro, la casa. La gente, las vivencias, se fueron, se perdió todo. Yo tengo esa suerte, pero muchos de esos conventillos los compraron extranjeros. Todo el mundo para afuera. Esa gente se tuvo que ir a vivir al Real, al General, a una vivienda.
se le acabó el Barrio Sur. Se le acabaron con las vivencias conmigo, con la diferencia que yo estoy en el Barrio Sur. Camino por el Barrio Sur. Me llevo de bagaje todos mis recuerdos, todos mis conocimientos, los comparto. Y es una manera de vivirlos, de revivirlos, de tenerlos, de aprenderlos. Pero ellos, que fueron echados del barrio, que se tuvieron que ir por distintas cosas, eso es peor que lo mío. Porque ellos ya no quieren ni venir al barrio. Ellos lo miran de afuera. Yo estoy, lo vivo, lo comparto. Y soy consciente de todo eso, aunque duela, soy consciente. Pero los que echaron, ya no tienen más el barrio. Lo tienen en sus recuerdos nada más. Y no quieren venir al barrio, con justa razón. Porque no es el barrio que ellos vivieron. No por la modernidad, no porque le puede pasar a cualquier persona en cualquier parte del mundo que su ciudad cambió, su barrio cambió, porque el mundo cambió, eso es obvio. Pero sino de la manera violenta que les cambió. Porque fue así. Mi abuelo tenía una casa en la calle de los Suspiros, donde se crió mi padre. Se la expropió el Consejo Ejecutivo Honorario en aquella época. Entonces, te expropiaban la casa y bueno, eso fue otra violación, otro ultraje, porque esa casa la podíamos mantener nosotros todavía, con la excusa que iban a hacer un museo, que nosotros no la manteníamos, que ellos la iban a mantener, y se la vendieron a un señor que no vivía en Colonia, que vivía en Buenos Aires, ¿no? Que su familia la tiene todavía, para venir una vez por año. Me duele cuando veo que alguien compra una casa o pone un negocio y al mes te empieza a mirar por arriba del hombro y se adueñó del barrio. Eso me duele muchísimo. Y el desconocimiento que hay y el abandono del barrio. Porque hablaban tanto que había que sacar a la gente del Barrio Sur, pero resulta que la plaza estaba espectacular, las calles estaban limpias, pasaba cualquier cosa y salían todos los vecinos a ayudar. Bueno, ya estoy curtido, ¿no? O sea, por supuesto que mucho lo extrañé, pero ya no hay vuelta atrás. O sea, el barrio cambió. Si el barrio fuera como antes, sí, estaría yo metiendo manija para que se hagan los carnavales, pero el barrio, nos guste o no nos guste, aunque yo viva en él, se acabó. Los turistas, como le explican los guías, piensan que se fueron los portugueses y los españoles y acá abrieron museos, restaurantes y esas casas están vacías de aquella época. Hay un gran vacío y mucha gente desconoce el Barrio Sur, gente que sigue diciendo que acá no se podía entrar, gente que piensa que fue lo mejor que pasó, que expropiaran las casas, que echaran a la gente para que sea un barrio VIP o haya casas abandonadas como hay ahora, por una especulación de inversión nada más, que poner un complejo turístico y romper todo lo que es el patrimonio, no le importa nada la cultura ni la gente, bueno, que se ha cambiado tanto todo que es totalmente diferente. O sea, lo peor es la desidia, ¿no? De hacerle querer tantos años a la gente que lo mejor que pudo pasar fue echar a la gente que eran una manga de inútiles, ignorantes, que no servían para nada. Y sin embargo, cuando se fue una familia que la casa estaba tal cual hacía 300 años, o no tanto obviamente en aquella época, el que vino, un señor encumbrado culturalmente, pero con plata, no le importó nada tirar testimonios que hoy valorizamos, ¿no? Pero más que nada esa ninguneada a la gente del barrio, que por más que no tuviera una gran cultura, había de todo tipo cultural y económico acá. Esa ninguneada que ahora yo veo la gente todo que lucra con el barrio, que viene de otras partes de Colonia, el barrio histórico, y habla del barrio histórico, no tiene idea de lo que fue el Barrio Sur, y opinan. No saben lo que pasó acá, no conocieron el barrio. Y eso me duele mucho. A veces me pongo a ver, ando haciendo actividades corriendo por la calle, de repente digo, estoy solo en mi casa. Se murieron una cantidad, otros se fueron a vivir a otro lado, se casaron, tienen su familia. Estoy solo en una casa gigante. Y entonces traje a recordar los ruidos, las músicas, las voces, las historias. Y es bravo eso, ¿no? Ya me pasó mucho antes con el barrio. Que yo me vengo del centro y de Ituzaingó para acá adentro, no hay nadie, está todo vacío, el ruido de la naturaleza, y tal. Y no hay nadie. Donde había vecinos no hay, donde había música no hay, donde había vida no hay.
Eso es lo peor, donde había vida no hay más vida. Las paredes que valen millones de dólares, pero no hay vida. Ya no es lo mismo el fondo de mi casa. Yo antes me iba al fondo de mi casa, me quedaba ahí a meditar, tranquilo. Hace tiempo que no bajo al fondo de mi casa, al río. Yo le llamo el fondo al río mismo, porque yo salgo del portón y estoy en el río. Pasaba horas tomando sol, leyendo un libro, tomando mate. No bajo hace mucho tiempo y no me doy cuenta de eso, ¿eh? Es como que estoy poniéndome de espalda al río. ¿Por qué? Porque yo iba al río, estaban todos los vecinos tomando mate, bañándose, navegando, pescando. Y ahora no hay nadie. Y este barrio es único. Hay muchos barrios en el mundo, pero el barrio sur es único. Porque tiene el río, porque tiene historia, porque tiene las callejuelas que tiene, las casitas que tiene, los personajes que tiene, los atardeceres que tiene. Esto es único.